Capítulo 1. El café sin mirada. Taza de café humeante, camisa blanca, y una rutina que ya no tiene alma. La mañana empieza igual que siempre. El sonido del hervidor se mezcla con el leve zumbido de la cafetera italiana. El aroma del café recién hecho llena la cocina, esa misma cocina donde el sol entra tímidamente por la ventana, dibujando líneas doradas sobre las losas frías. Clara se levanta temprano, como cada día. Sabe de memoria cada paso que da: poner el agua, encender el fuego, doblar el periódico que Alejandro dejó abierto anoche, acomodar las flores marchitas del jarrón, preparar las 2 tazas. Todo parece igual, pero nada lo es. En la mesa hay 2 sillas, aunque desde hace semanas solo una tiene dueño. Alejandro llega unos minutos después, recién salido de la ducha. Su perfume caro llena el aire, mezclándose con el café. Su voz es cortante, práctica, sin emoción. ¿Hay azúcar?, pregunta sin mirarla. En el cajón, como siempre, responde ella, con la misma calma de quien ya no espera nada. Clara lo observa de reojo. Su camisa blanca, perfectamente planchada, cae sobre sus hombros con la exactitud de una costumbre. Esa camisa la planchó ella anoche mientras él respondía mensajes en el salón, creyendo que ella no notaba las sonrisas en la pantalla. El silencio entre ellos pesa más que cualquier palabra. Ella coloca la taza frente a él con el asa mirando hacia la derecha, un gesto pequeño, aprendido en años de convivencia. Pero Alejandro no lo nota. Toma el café, bebe un sorbo y abre el portátil. Habla de correos, reuniones, clientes. No hay un buenos días. No hay un ¿cómo dormiste? Solo trabajo. Solo distancia. Clara sonríe levemente, pero es una sonrisa triste, de esas que uno aprende a usar cuando no quiere que los demás noten el vacío. Se sienta frente a él y mira el vapor subir desde su taza. Piensa en lo irónico que resulta que el vapor del café dure más que las palabras entre ellos. Te dejé el traje azul en el perchero, dice, rompiendo el silencio. Bien. Gracias, responde él sin levantar la vista. El sonido del teclado se convierte en la única conversación posible. Clara baja la mirada hacia sus propias manos. Están frías, secas. Alguna vez Alejandro las tomaba por la mañana, besando los nudillos mientras decía que eran sus manos favoritas. Las manos que construyen mi hogar, solía decir. Pero ese eco pertenece a un tiempo que ya no existe. Ella se levanta y camina hacia la ventana. Afuera el vecindario se despierta, los niños corren al colegio, los vecinos saludan. Una bicicleta pasa. La vida sigue aunque dentro de la casa todo parece suspendido. ¿Vas a comer en casa hoy?, pregunta sin girarse. No lo sé. Tengo una reunión con clientes, responde él. Clara asiente. Ya conoce esa respuesta. Desde hace un mes las reuniones se volvieron más frecuentes, los mensajes más secretos, las noches más largas. Aún así, ella no dice nada. No porque no lo sepa, sino porque ha aprendido que la dignidad a veces se esconde en el silencio. Cuando él termina el café, deja la taza en el fregadero. No dice gracias, no dice adiós. Simplemente se pone el abrigo, toma las llaves y se marcha. La puerta se cierra con un clic suave, como si hasta la casa hubiera aprendido a no hacer ruido. Clara se queda de pie en medio de la cocina. El reloj marca las 8:15, escucha el silencio después de su partida y por un momento siente que también se ha ido una parte de ella. Camina hacia la taza que él dejó. Todavía queda un poco de café en el fondo. Frío y oscuro. Lo mira, y algo dentro de su pecho se encoge. No es tristeza lo que siente, sino una especie de cansancio antiguo, como si su alma hubiese estado planchando rutinas durante demasiados años. Abre el armario y saca la siguiente camisa blanca. La extiende sobre la tabla de planchar. El vapor del agua caliente se eleva, dibujando formas difusas en el aire. Cada movimiento de la plancha es preciso, casi ritual. Mientras pasa la tela bajo la plancha, piensa, el amor no debería doler así.
No debería sentirse como una tarea. Pero sigue porque en el fondo cada pliegue que desaparece bajo el calor es también una forma de domar el dolor. Cierra los ojos y recuerda los primeros años juntos. Alejandro tocando la guitarra en el balcón, ella pintando bocetos para su primer cliente. Los domingos de risas, las cenas improvisadas, los abrazos en la cocina. Todo eso se siente ahora como un sueño que alguien más vivió. Abre los ojos. El vapor desaparece. La camisa está perfecta. La cuelga en el perchero, justo donde él la encontrará mañana. En ese gesto hay algo de amor, pero también algo de despedida. Toma una respiración profunda. Camina hacia su escritorio y abre su cuaderno de diseño. En la página en blanco escribe una frase corta. Planchar el silencio también es una forma de hablar. Sonríe. Una sonrisa distinta, leve pero verdadera. Porque Clara no es débil. No es la mujer que se resigna, sino la que observa, entiende y elige su momento. El teléfono vibra sobre la mesa. Es un mensaje de Marta, su mejor amiga. Marta, todo bien, Clara. Clara, sí. Solo estoy aprendiendo a dejar que el silencio me diga la verdad. Guarda el teléfono, toma su bolso y sale al trabajo. En la calle el sol ya ilumina toda la ciudad. La luz se refleja en las ventanas, en los autos, en las camisas que cuelgan en los escaparates de las tiendas. Mientras camina, Clara piensa en lo curioso que es el amor, cómo puede empezar con una mirada y terminar con su ausencia. Pero también piensa que tal vez en algún rincón del alma, todavía hay espacio para recomenzar. No con él, sino con ella misma. El viento sopla y mueve suavemente su cabello. Cierra los ojos un instante, respira profundo y siente que el aire frío limpia algo dentro de su pecho. Al llegar a su estudio, enciende las luces y se sienta frente a un nuevo proyecto. El diseño de una cafetería pequeña en el centro de Sevilla. En la hoja en blanco dibuja la primera línea de un mural, una mujer sosteniendo una taza, mirando hacia una ventana abierta. Tal vez, piensa, ese dibujo sea su manera de empezar a planchar la vida de nuevo, pero esta vez con sus propias manos. El reloj marca las 9. Afuera, el ruido de la ciudad crece. Dentro, Clara toma un sorbo de café recién hecho y por primera vez en mucho tiempo, el sabor no le recuerda a nadie más. Capítulo 2. El perfume desconocido. Un aroma puede decir más que 1000 palabras no dichas. La tarde cae lentamente sobre Sevilla. La luz del sol se filtra entre las persianas, bañando la habitación en tonos dorados y melancólicos. Clara vuelve a casa después de un largo día en su estudio, cansada pero tranquila. Deja el bolso sobre la mesa del recibidor, se quita los zapatos y suspira. El silencio de la casa la recibe como un viejo amigo. Ya no le asusta. Hace tiempo que aprendió a convivir con él. Camina hacia el dormitorio. En la silla está la chaqueta de Alejandro, descuidadamente arrojada. Suspira al verla, la misma escena de siempre. Se acerca para colgarla y, al hacerlo, percibe un olor distinto. Un perfume dulce, floral, desconocido. No es el suyo. No es el de él. Se detiene un instante, el corazón le da un pequeño vuelco. Acerca la tela a su nariz. No hay duda, jazmín y almizcle, una fragancia que jamás ha usado. Un perfume que huele a otra mujer. Durante unos segundos, el mundo se detiene. La habitación parece más pequeña, el aire más denso. Clara se queda inmóvil, sosteniendo la chaqueta, como si el tejido le quemara los dedos. Su primer impulso es preguntar, gritar, exigir una explicación. Pero enseguida, algo dentro de ella se enfría. No lo hará. No todavía. Porque no quiere confirmar con palabras lo que su corazón ya sabe. Camina hasta el armario y cuelga la chaqueta con cuidado, como si el gesto pudiera borrar la traición que pesa en el aire. Luego se sienta en el borde de la cama y observa la nada. El reloj marca las 8:12. Alejandro aún no ha vuelto. Dice que trabaja hasta tarde, que los proyectos no esperan. Clara sonríe con amargura.
Los proyectos o las mentiras. Se levanta y entra al baño. Abre el grifo, se moja la cara. Se mira en el espejo, los ojos cansados, la piel pálida, el alma partida en silencio. Así no era yo, piensa. Recuerda una noche de hace años, cuando él le regaló su primer perfume. Para que cuando no esté me recuerdes, le dijo entonces. Y ahora, otro perfume ha ocupado su lugar. Sale del baño y va directo a la cocina. Necesita hacer algo con las manos, cualquier cosa que le devuelva el control. Prepara la cena mecánicamente, corta verduras, enciende la sartén. Pone la mesa. Todo con precisión, sin emoción. El reloj avanza. Las agujas suenan como un eco dentro de su cabeza. 9. 9:30. 10:10. Cuando la puerta finalmente se abre, el sonido la sobresalta. Hola, dice Alejandro, dejando las llaves sobre la mesa. Hola, responde ella, sin girarse. ¿Cenaste ya? Esperaba que llegaras. Él se quita la chaqueta, la misma que ella colgó hace unas horas. Y la deja en el respaldo de la silla. El aroma del perfume vuelve a llenar el aire, como un invitado invisible entre los dos. Clara sirve la cena. No dice nada. No pregunta. Alejandro habla de negocios, de reuniones, de proyectos en Madrid. Sus palabras son largas, llenas de tecnicismos, como si quisiera llenar cada espacio para que no quede silencio. Ella lo observa, tranquila. Asiente. Sonríe en los momentos apropiados. Pero su mente está lejos. Está en el perfume. En la evidencia suave y persistente de una presencia ajena. Cuando terminan de comer, él se levanta. Voy a ducharme, dice. Claro, responde ella. Mientras el agua corre en el baño, Clara recoge los platos. No siente rabia, solo una calma fría, casi científica. Esa calma que llega cuando uno comprende que el amor puede morir sin hacer ruido. Termina de limpiar y se acerca a la silla. La chaqueta sigue allí. Vuelve a tomarla, la huele por última vez, como para grabar en su memoria ese instante exacto donde la verdad se hace visible. Luego la deja cuidadosamente doblada sobre la cama. Cuando Alejandro sale del baño con el cabello húmedo y la toalla en la cintura. La ve sentada junto a la ventana. ¿Todo bien? Pregunta distraído. Sí, responde ella, mirando hacia la calle. ¿Segura? Te noto rara. Solo cansada. Él asiente y se viste. No se da cuenta de nada. O tal vez sí, pero prefiere fingir que no. Minutos después se mete en la cama y apaga la luz. Clara permanece despierta, observando las sombras en el techo. Escucha su respiración. El leve movimiento de las sábanas. Todo parece normal. Pero en el aire el perfume ajeno sigue flotando. Cierra los ojos. No llora. No puede. En lugar de lágrimas, llegan pensamientos. Recuerda las veces que él le decía, confía en mí. Recuerda cómo su madre solía advertirle, el amor verdadero no necesita pruebas, pero la confianza sí se gana cada día. Ahora entiende esas palabras. Se levanta sin hacer ruido, camina hasta el escritorio y abre su cuaderno. Bajo la frase del día anterior, planchar el silencio también es una forma de hablar, escribe otra. Los perfumes cambian, las verdades no. Cierra el cuaderno. Se mira al espejo y se promete algo. No reaccionar con rabia, no rebajarse al nivel de la mentira. Ella no va a destruir lo que él ya se encargó de vaciar. Solo esperará. Y cuando llegue el momento se irá sin ruido, como se va el aroma de un perfume cuando el aire ya no lo quiere retener. Apaga la lámpara y se acuesta. No abraza a Alejandro. No busca su calor. Esa noche duerme al borde de la cama, con el cuerpo inmóvil y el alma despierta. Los días siguientes transcurren con la precisión de una obra repetida. El café por la mañana, la camisa planchada, las conversaciones breves. Clara observa los pequeños detalles, los mensajes que él escribe a escondidas, la sonrisa que se le escapa al mirar el móvil.
Las ausencias cada vez más largas. Ya no le duele como antes. Ahora todo se siente más claro, más inevitable. Una tarde, mientras plancha otra camisa blanca, el perfume vuelve. Pero esta vez no lo huele en la ropa. Lo siente en el aire, cuando él entra a casa acompañado de una leve corriente de viento y de culpa. Ella no dice nada. Solo continúa pasando la plancha, en silencio. El vapor se eleva, como si quisiera borrar el olor de la traición. Alejandro pasa detrás de ella y le da un beso rápido en la mejilla. Tengo que salir otra vez. Es una cena de trabajo. Clara asiente sin apartar la vista de la tela. Claro. Él se va. La puerta se cierra. Clara deja la plancha, se sienta y cierra los ojos. El vapor aún flota en el aire, pero ya no quema. En el fondo siente que algo en ella está cambiando. No es resignación. Es claridad. El amor que una vez la unió a él se está evaporando, igual que ese vapor, suave y silencioso, que se disuelve sin dejar rastro. Clara abre los ojos, se levanta, cuelga la camisa terminada y murmura para sí misma. Algún día, esta será la última. Y lo será. Porque el perfume desconocido, lejos de destruirla, acaba de despertar en ella el aroma de su propia libertad. Capítulo 3. La mujer del teléfono. Los mensajes que nunca debieron llegar, y la verdad que siempre estuvo frente a sus ojos. Clara había aprendido a moverse con precisión por su rutina diaria. La casa, antes un refugio, ahora era un escenario donde cada objeto tenía un significado silencioso. Cada taza de café, cada camisa blanca planchada, cada esquina de la habitación, hablaba de lo que ella ya no podía ignorar, aunque todavía no dijera nada. Esa tarde regresaba del estudio con la sensación de haber completado su trabajo con calma, como si cada trazo y cada línea de diseño fueran una forma de ordenar su propio caos interno. Al entrar en el salón, notó la luz azul del móvil sobre la mesa. Alejandro había dejado su teléfono sobre el sofá, como solía hacerlo cuando llegaba tarde. Clara se acercó movida por un impulso que no necesitaba excusas. Tomó el teléfono con suavidad, casi temiendo lo que encontraría. La pantalla estaba iluminada, mostrando un mensaje que había llegado hacía apenas unos minutos. No puedo esperar para verte esta noche cara besando. El corazón de Clara se detuvo un instante. No necesitaba más confirmación. La sonrisa que acompañaba el mensaje, los emoticonos, la hora exacta, todo indicaba que no era un simple error, ni un mensaje de trabajo, ni una conversación inocente. Respiró hondo y dejó el teléfono sobre la mesa. Cerró los ojos un momento intentando calmar el temblor que sentía en las manos. No había lágrimas todavía. Solo una mezcla de incredulidad, dolor y un cansancio profundo que parecía haberse acumulado durante años. Se sentó en el sofá, frente a la ventana, mirando la luz que entraba con suavidad. Afuera. Los niños jugaban, los vecinos paseaban a sus perros, el mundo continuaba con su indiferencia habitual. Pero dentro, todo era silencio y vacío. Clara recordó cómo había sido antes, las risas compartidas, los secretos, las promesas que parecían eternas. Cada recuerdo ahora se sentía como un hilo de cristal, frágil, listo para romperse con el mínimo contacto. Y ese mensaje era el golpe que terminaba de quebrar cualquier ilusión. No gritó. No lanzó nada. Solo se levantó con calma y caminó hacia la cocina. Preparó una taza de té porque necesitaba el calor en las manos y algo que sostener mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Cada movimiento era meticuloso, casi ritual, como si el orden en la cocina pudiera restaurar el orden en su alma. Se sirvió el té y regresó al sofá. El teléfono seguía allí, tentador y traicionero. No lo tocó. Lo miró con la serenidad de quien ha decidido observar sin actuar, aprender sin reaccionar de inmediato. No es un error, murmuró para sí misma, en voz baja, casi como un secreto que debía compartir con alguien que no estaba allí. Recordó las pequeñas señales de las últimas semanas, las llamadas que terminaban abruptamente. Cuando ella entraba a la habitación,
los mensajes que desaparecían misteriosamente, las reuniones inesperadas que parecían multiplicarse de repente. Todo encajaba ahora con la claridad cruel que le daba ese mensaje. Se dejó caer de nuevo en el sofá y cerró los ojos. El aroma de su propia taza de té se mezclaba con el recuerdo del perfume desconocido que había sentido en la chaqueta de Elías. Atrás. Todo formaba un patrón claro y doloroso, la traición ya no podía ser ignorada. Pero Clara sabía algo que Alejandro no entendía, no era la traición lo que la destruiría. La destruiría la humillación, el desorden de su propia dignidad. Por eso había decidido no reaccionar con gritos ni reproches. Su estrategia era otra, mantener su calma, observar y recordar que su amor también tenía límites y sobre todo, tenía dignidad. Tomó un cuaderno de notas que siempre guardaba junto al sofá. Abrió una página en blanco y escribió con letra firme. El amor también tiene límites. La traición no define mi valor. Respiró hondo. Cerró el cuaderno y se levantó. Caminó hasta la habitación donde planchaba las camisas. Esa era su manera de mantener el control, de reafirmar que todavía había algo que podía ordenar en el mundo, la tela, el vapor, las arrugas que desaparecían bajo su plancha. Colocó la chaqueta de Alejandro sobre la tabla de planchar. Esta vez no la tocó con miedo ni con duda. La levantó y la pasó por la plancha con precisión. Cada pliegue que desaparecía era un recordatorio silencioso, ella seguía siendo dueña de sí misma. Incluso si él había elegido otra. El teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Clara lo escuchó pero no lo miró. Alejandro seguía inmerso en su mundo, en su doble vida, inconsciente de que ella sabía todo. Esa ignorancia era un lujo que Clara decidió no interrumpir con confrontaciones precipitadas. La paciencia y la calma eran sus armas más fuertes. La noche cayó y la casa quedó envuelta en sombras. Clara preparó la cena sola, colocó la mesa para dos aunque solo ella comía con verdadera atención. Cada gesto era una prueba silenciosa de su dignidad, un acto consciente de amor propio que se contraponía al descuido y la traición de Alejandro. Al terminar, se sentó en el borde de la cama. Observó la chaqueta que había planchado, el perfume persistente en el aire. Se permitió un momento de reflexión profunda. No estoy rota, susurró. Solo estoy despertando. Porque Clara comprendió algo vital, la traición de otro no determina tu valor, tu fuerza o tu paz. Ella todavía podía elegir cómo responder. Podía elegir cómo irse cuando el momento fuera el correcto, con la cabeza erguida, con el corazón intacto, incluso cuando el amor se hubiera desvanecido. Tomó un bolígrafo y escribió otra frase en su cuaderno. Aprenderé a irme antes de que ellos me arrastren a su caos. Se recostó en la cama y cerró los ojos. Imaginó el futuro no con él sino consigo misma, una vida donde su valor no dependía de los caprichos de otra persona. Donde cada aroma, cada rutina, cada decisión, era suya. El teléfono permaneció sobre la mesa, ignorado, mientras ella dormía finalmente. Aunque solo fuese por unas horas, en un sueño donde la traición no existía. Al despertar, Clara ya sabía que había llegado un punto de no retorno. El mensaje en el teléfono había sido solo el catalizador. La verdad estaba clara, Alejandro tenía otra mujer, pero Clara tenía su dignidad. Y con eso, la decisión estaba tomada. El amor podía ser traicionado. La confianza podía romperse. Pero el autorrespeto, la verdadera fuerza interior, no podía ser arrebatada por ningún mensaje, ningún perfume, ninguna mentira. Esa noche, mientras el viento entraba suavemente por la ventana, Clara escribió mentalmente lo que sería su próximo paso, la última camisa, la última cena, la última sonrisa para él. Luego el silencio y la partida. Porque la mujer que había sido traicionada aún tenía una historia que contar, una historia donde el amor también tenía dignidad, y la dignidad siempre prevalecería. Capítulo 4. Planchar el silencio. Cada gesto cotidiano puede convertirse en un acto de libertad. La mañana llegó con la claridad fría de finales de otoño.
La luz atravesaba la ventana del dormitorio, iluminando suavemente la habitación donde Clara había pasado noches enteras. Reflexionando, escribiendo, observando, esperando. Hoy, todo sería diferente. Se levantó temprano, antes de que el mundo despertara, y caminó hacia la cocina. Preparó café con la misma precisión que había aprendido durante años, pero esta vez no había vacío en sus gestos. Cada movimiento estaba cargado de intención, de un propósito silencioso que solo ella comprendía. Sacó una camisa blanca. La última que quedaba por planchar de Alejandro. La sostuvo entre sus manos y la observó. Era una camisa perfecta, impecable, pero ya no tenía el mismo significado que antes. Ya no representaba la rutina, ni la sumisión, ni la esperanza. Representaba el final de algo que nunca debió ser quebrado por la traición. Clara colocó la camisa sobre la tabla de planchar. El vapor del agua caliente se elevaba como si quisiera borrar las arrugas, y ella lo dejó actuar. Cada pliegue que desaparecía era un acto simbólico, cada mentira que él había tejido, cada sonrisa robada a otra mujer. Cada ausencia y mensaje secreto, todo desaparecía bajo su plancha, silenciosa y paciente. Mientras planchaba, recordó todos los momentos que lo habían unido a ella. La primera cena en que se conocieron, las risas compartidas en la terraza de su apartamento, los secretos confesados en la penumbra de la habitación, los planes de futuro que ahora parecían promesas vacías. Todo eso estaba presente en sus manos, en la tela que acariciaba con el calor de la plancha. No había rencor, no había lágrimas. Solo claridad. Solo decisión. Solo la certeza de que su dignidad no podía ser arrebatada por nadie, ni siquiera por quien ella había amado más que a sí misma. Al terminar, dobló la camisa con cuidado, como quien guarda un recuerdo que ya no necesita. La colocó sobre la cama. Exactamente en el centro, junto a una pequeña nota escrita con letra firme. Desde mañana, tú te harás cargo de tu propia vida. Yo me haré cargo de la mía. Clara respiró hondo. No era un acto de venganza. No era un mensaje de reproche. Era la declaración de una mujer que finalmente entendía que amar también significa proteger tu propia esencia. Se vistió, se peinó con calma. Y revisó su bolso. Dentro llevaba su cartera, su teléfono, y una libreta con sus proyectos. Nada más necesitaba. Todo lo demás quedaba atrás, en esa habitación impregnada de recuerdos y traiciones. El sonido de la puerta principal abriéndose la sorprendió. Alejandro entró como de costumbre, apresurado, con el maletín en una mano y el móvil en la otra. Su mirada no buscó a Clara. Estaba ocupado con su mundo paralelo, ajeno a la realidad que ella había decidido construir. Buenos días, dijo él, distraído. ¿El café está listo? Clara asintió, sin mirarlo a los ojos. Sí. Perfecto. Tengo que salir temprano a una reunión. Él no notó la camisa en la cama ni la nota cuidadosamente colocada junto a ella. No percibió el silencio absoluto que llenaba la habitación. La rutina seguía intacta, pero el corazón de Clara ya no latía al mismo ritmo que antes. Claro, respondió ella con voz firme. Que tengas un buen día. Alejandro se fue cerrando la puerta con un clic. Clara esperó unos segundos, escuchando el eco de su partida. Luego tomó la última camisa, la dobló nuevamente y la guardó en la maleta que había preparado. Cada movimiento era preciso. Consciente, un acto de liberación. Abrió la ventana y dejó que el viento entrara, como si quisiera limpiar el aire de los últimos rastros de traición. La ciudad se movía afuera, ajena, indiferente. Pero para Clara, ese viento era un símbolo de renovación, de vida propia, de decisión consciente. Se sentó un momento junto a la ventana y escribió en su cuaderno. Amar no significa perderse. Hoy recupero lo que siempre fue mío, mi dignidad y mi paz. Se levantó, cerró la puerta del dormitorio y caminó hacia la entrada. Antes de salir, se permitió mirar la casa una última vez. Cada rincón hablaba de un pasado que no podía cambiar, de un amor que había sido traicionado, de una vida compartida que ahora quedaba atrás. Con un suspiro profundo, Clara cerró la puerta detrás de sí.
No gritó, no lloró, no dejó mensajes agresivos. Solo se fue con paso firme, con la cabeza erguida, con la certeza de que su partida no era derrota, sino victoria sobre la traición y la humillación. En la calle el sol acariciaba su rostro. La brisa movía suavemente su cabello. Cada paso que daba era un recordatorio de que la libertad tiene un precio, pero también un sabor dulce y reconfortante. Esa tarde Alejandro regresó a casa. La luz del salón estaba apagada, la mesa intacta, pero la camisa ya no estaba sobre la cama. Encontró solo la nota. Desde mañana. Tú te harás cargo de tu propia vida. Yo me haré cargo de la mía. Por un instante Alejandro se quedó paralizado. La claridad de la acción de Clara le golpeó con fuerza, la mujer que había amado no. Estaba derrotada, había partido con dignidad, dejando un vacío que ni la presencia de otra podría llenar. Durante años Alejandro conservó esa camisa. No porque fuera útil, ni porque tuviera un valor material, sino porque representaba algo que nunca comprendió del todo, la fuerza silenciosa de quien se va en paz, dejando al otro enfrentar las consecuencias de sus actos. Clara, por su parte, caminó por las calles de Sevilla con la sensación de que cada paso era suyo, que cada decisión le pertenecía. El pasado quedaba atrás. No había odio, no había rencor, solo claridad. Dignidad y la certeza de que el amor verdadero también incluye amarse a uno mismo. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces doradas, Clara sonrió. Una sonrisa silenciosa, plena, libre. Porque finalmente había aprendido que el silencio también puede ser poderoso, y que planchar una camisa puede ser el acto más íntimo de amor propio. Y así, la historia de Clara y Alejandro entró en un capítulo nuevo, uno donde ella ya no dependía de nadie para sentirse completa. El amor podía perderse, la confianza podía romperse, pero la dignidad permanecía, intacta, brillante e indestructible. Capítulo 5. El eco del recuerdo. Algunas ausencias dejan presencias imborrables. La ciudad despertaba lentamente, bañada por la luz suave de un sol otoñal que se filtraba entre las hojas de los árboles. Clara caminaba por las calles de Sevilla con una sensación de ligereza que no había sentido en años. Cada paso que daba resonaba con libertad, con decisión, con la certeza de que su vida ya no estaba atada a nadie más que a ella misma. Al abrir la puerta de su nuevo apartamento, un espacio pequeño pero lleno de luz, Clara respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo. No había sombras que empañaran su día. No había chaquetas ajenas, perfumes desconocidos ni mensajes que provocaran dolor silencioso. Solo estaba ella, su propio ritmo, su propio espacio. Su propio mundo. Se sentó frente a la ventana y abrió su cuaderno. Cada página estaba llena de recuerdos, de reflexiones, de frases que había escrito durante las semanas de silencio y espera. Tomó un bolígrafo y escribió una última línea sobre la página que había dejado en blanco hasta ese momento. El amor no perdido enseña, y la dignidad conquistada libera. Mientras escribía, su mente recordó los días compartidos con Alejandro, las mañanas en que planchaba sus camisas, los cafés silenciosos, los susurros de promesas rotas. Pero esta vez no había tristeza. Había gratitud. Gratitud por haber comprendido, por haber elegido su paz, por haber aprendido que la verdadera fuerza reside en la calma y en la claridad de quien sabe decir adiós. En la otra parte de la ciudad, Alejandro regresaba a casa. Abrió la puerta y encontró el espacio vacío, tal como Clara lo había dejado. Sobre la cama, la última camisa blanca permanecía doblada con precisión, acompañada de la nota. Desde mañana, tú te harás cargo de tu propia vida. Yo me haré cargo de la mía. Durante un instante Alejandro se quedó inmóvil, con la mirada fija en la camisa. Por primera vez, comprendió que el silencio de Clara no era sumisión, sino poder. Que su partida no era derrota, sino la afirmación de un límite que él nunca había respetado. Pasaron los días y Alejandro comenzó a sentir el vacío que había dejado Clara. No se trataba de la ausencia de su presencia física, sino de la ausencia de esa calma firme que ella había llevado consigo. Cada vez que encontraba la camisa blanca, la sostenía en sus manos, la olía y recordaba algo que jamás podría recuperar,
la dignidad de quien sabe marcharse sin rencor, dejando al otro enfrentar sus errores solo. Clara. Mientras tanto construía su nueva rutina. Cada mañana se levantaba, preparaba su café, caminaba por el barrio y se encontraba consigo misma en cada gesto cotidiano. Comenzó a pintar de nuevo, retomando la pasión que había dejado de lado durante años de compromiso y dolor silencioso. Sus manos, antes ocupadas en planchar y acomodar la vida de otro, ahora daban forma a colores. Formas y sueños propios. En una de esas tardes, mientras paseaba por el parque, Clara se sentó en un banco y observó a los niños jugar. La brisa movía suavemente su cabello y sintió una sonrisa genuina formarse en su rostro. No había recuerdos que dolieran, no había heridas abiertas. Solo había armonía, libertad y la sensación de haber recuperado su esencia. Por su parte, Alejandro guardaba la camisa blanca en un cajón especial, donde cada pliegue y cada hilo le recordaban la presencia de Clara, aunque ya no estuviera. La conservaba no como un objeto de arrepentimiento, sino como un testimonio silencioso de algo que había perdido para siempre, una mujer que amaba con dignidad y se marchó con valor. Con el tiempo, Alejandro intentó llenar los espacios vacíos con ocupaciones, viajes y reuniones. Pero cada vez que la camisa blanca aparecía, cada vez que su olor ligero flotaba en el aire, la memoria de Clara regresaba, recordándole que algunas pérdidas no se pueden reemplazar, que algunas ausencias dejan huellas imborrables. Mientras tanto, Clara descubría que la vida podía ser completa sin depender de la aprobación ni de la presencia de nadie más. Sus días se llenaban de pequeños logros, de libros leídos, de cafés disfrutados en soledad, de caminatas largas por la ciudad. Aprendió a escuchar sus propios pensamientos, a disfrutar su propia compañía, y a celebrar cada pequeña victoria que surgía de vivir con autenticidad. Un día, mientras planchaba una blusa que era solo suya, Clara sonrió. El vapor subía en espirales suaves, iluminando su rostro con reflejos dorados. La tela ya no estaba cargada de historias de traición ni de expectativas ajenas. Cada pliegue que desaparecía bajo la plancha era una reafirmación de que su vida le pertenecía completamente, que su amor propio era ahora el eje de su existencia. En silencio, Clara recordó la última vez que había dejado la camisa de Alejandro sobre la cama. La nota cuidadosamente colocada al lado. Recordó cómo había sentido un alivio profundo al cerrar la puerta tras de sí, sin ruido, sin reproches, con la certeza de que su partida era una victoria sobre la humillación y la traición. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Clara miró por la ventana. La luz de las farolas se reflejaba en las hojas mojadas por la lluvia reciente. Todo estaba tranquilo, sereno. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz. En algún lugar, Alejandro sostenía la camisa blanca, recordando la mujer que había amado y perdido. Comprendiendo demasiado tarde que el amor también exige respeto y que la ausencia de ese respeto tiene consecuencias permanentes. Así, la historia de Clara y Alejandro llegó a su fin. No con gritos ni lágrimas, sino con silencio, dignidad y la certeza de que algunos actos de amor más grandes se expresan en la manera de irse, en la capacidad de mantenerse intacta frente a la traición. Y mientras Clara avanzaba por su vida, dejando atrás todo lo que ya no le pertenecía, Alejandro aprendía lentamente, a través del eco de los recuerdos, que el valor de una persona no se mide por lo que soporta, sino por la fuerza con la que sabe marcharse cuando la traición toca su puerta. El eco del recuerdo permaneció, la camisa blanca, doblada con cuidado, símbolo silencioso de lo que fue y de lo que nunca volvería a ser, guardada por él durante años como un recordatorio de la fuerza que Clara había llevado consigo al marcharse. Clara, por su parte, caminaba hacia él. Futuro, libre, plena y serena, con la certeza de que el amor puede doler, la traición puede herir, pero la dignidad y la paz interior son inquebrantables. Y así, la última imagen de la historia quedó. Clara, una mujer que se va en paz, un hombre que aprende demasiado tarde, y una camisa blanca que contiene, en silencio, todo el poder de lo que significa amar con dignidad. Capítulo 6. Ecos de lo perdido. Cuando la ausencia enseña lecciones que la presencia no podía. Han pasado meses desde aquella mañana en que Clara cerró la puerta detrás de sí, dejando el aroma de su
Determinación flotando en la casa que Alejandro todavía llamaba hogar. La habitación que antes estaba llena de risas compartidas y de silencio confortable ahora parecía un museo del pasado. Con cada objeto cargado de memoria, pero vacío de vida. Alejandro despertaba cada día con la sensación de que algo faltaba, y lo que faltaba no era material, no era una presencia física que pudiera llenar con llamadas, regalos o palabras vacías. Lo que faltaba era la claridad y la dignidad que Clara había llevado consigo. Cada movimiento cotidiano, tomar café, revisar correos, salir a reuniones, estaba teñido de esa ausencia silenciosa. La camisa blanca a la que Clara había dejado cuidadosamente doblada sobre la cama, permanecía en su cajón, arrugada ligeramente con el paso de los días. Cada vez que la veía, la sostenía entre sus manos y recordaba su tacto, su aroma ligero, y sobre todo, la fuerza con la que Clara había decidido marcharse. Era un recordatorio constante de lo que había perdido, no por descuido material, sino por no haber valorado a la mujer que había tenido delante durante tantos años. Alejandro comenzó a escribir en secreto. No cartas para Clara, ni mensajes que jamás enviaría, sino notas que intentaban capturar algo de su dolor y aprendizaje. Aprendí demasiado tarde que el amor no se mide por la posesión, sino por el respeto y la consideración, escribió una tarde lluviosa, mirando por la ventana mientras las gotas caían sobre el cristal. Mientras tanto, Clara reconstruía su vida en su nuevo apartamento. Cada mañana se despertaba con la sensación de libertad, de espacio para ella misma. Había retomado la pintura, las caminatas largas, los cafés en soledad, y hasta se había apuntado a un curso de literatura que siempre había deseado. Sus días estaban llenos de pequeños actos de autoafirmación, cada uno un recordatorio de que el amor también es aprender a mantenerse íntegra, incluso cuando la traición toca tu puerta. Sin embargo, Clara no estaba aislada de las emociones que dejaba atrás. En el fondo, cada sonrisa que compartía con sus nuevos amigos, cada logro en sus proyectos, llevaba consigo la memoria de lo que había amado y perdido. No había odio ni rencor, pero sí un profundo entendimiento de lo que significa la dignidad. Cada paso que daba era un acto consciente de libertad. Una construcción de sí misma que no dependía de nadie más. Un día, Alejandro decidió enfrentar su vacío. Tomó la camisa blanca del cajón, la olió suavemente y se sentó frente a ella. Como si buscara conversar con el pasado. Cerró los ojos y recordó el último gesto de Clara, como había dejado el mensaje y la camisa sin confrontación, con calma absoluta. La lección estaba clara. Pero era amarga, el amor requiere respeto y reconocimiento, y él había fallado en ambos. Decidió cambiar. Comenzó a prestar atención a sus relaciones, no solo con los demás, sino también consigo mismo. Se miraba al espejo cada mañana y se preguntaba si estaba actuando con integridad, si sus decisiones reflejaban respeto por aquellos que le rodeaban. La ausencia de Clara se convirtió en un espejo de autocrítica y reflexión profunda. Mientras tanto, Clara también vivía momentos de introspección. En una tarde de otoño, mientras planchaba una blusa propia, recordó como el acto de planchar la última camisa de Alejandro había sido un símbolo de su poder silencioso. Cada pliegue que desaparecía bajo el vapor era una reafirmación de que su vida le pertenecía solo a ella. Y que su amor propio era su mayor logro. A medida que los meses avanzaban, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Ya no buscaba llenar el vacío con distracciones superficiales. Ahora le importaba comprender y respetar a quienes amaba. La memoria de Clara estaba presente no como un tormento, sino como un recordatorio constante de la importancia de la dignidad y la paciencia. Clara, por su parte, descubría nuevas dimensiones de su libertad. Paseaba por la ciudad con una serenidad que irradiaba confianza. Cada gesto cotidiano, tomar café, caminar por la plaza, asistir a sus clases, era un acto consciente de plenitud. Comprendía que la verdadera independencia emocional no se trataba de aislarse, sino de reconocer su valor y mantenerlo intacto frente a cualquier traición o decepción. Una tarde Alejandro decidió escribirle finalmente una carta. No con la intención de reconciliarse ni de pedir perdón, sino para expresar su aprendizaje y reconocer la fuerza de Clara.
En su carta decía: he aprendido que el amor también exige respeto, y que la ausencia puede ser la maestra más clara. Gracias por enseñarme a valorar lo que siempre tuve frente a mí. Clara recibió la carta unos días después. La leyó con calma, sonriendo suavemente. No hubo reproches ni emociones conflictivas, solo reconocimiento, un eco de su pasado que confirmaba lo que siempre supo. La carta se convirtió en un recuerdo más, un testimonio de que Alejandro había comenzado a entender la lección que ella ya había vivido con claridad. El tiempo siguió su curso. Alejandro conservaba la camisa blanca en un cajón especial, un símbolo silencioso de la lección aprendida. Clara continuaba su vida con proyectos, amistades y logros propios, sin depender de la presencia de nadie más para sentirse completa. Ambos habían cambiado. Alejandro había aprendido sobre respeto, integridad y las consecuencias de la traición. Clara había aprendido sobre libertad, amor propio y la fuerza de la calma. La historia que comenzó con dolor y traición terminó en madurez emocional y entendimiento mutuo, aunque separados físicamente. Al final, la camisa blanca seguía ahí, testigo silencioso de lo que fue, mientras la vida continuaba para ambos. Alejandro miraba la prenda con reverencia, recordando que algunas pérdidas enseñan más que cualquier presencia. Y que el eco del pasado puede moldear el futuro si se escucha con atención. Clara, por su parte, cada mañana despertaba con una sonrisa tranquila. El mundo estaba lleno de posibilidades. Y ella estaba lista para explorarlas. La ausencia de Alejandro ya no era dolor, sino libertad, la traición ya no era tormento sino lección. Y así el eco de lo perdido resonaba, un recordatorio de que el amor también es dignidad, la ausencia también es enseñanza, y que algunas lecciones solo se aprenden dejando atrás lo que duele para construir lo que libera. Capítulo 7. Sombras y reflejos. El pasado y el presente conviven en el mismo espacio, revelando lo que realmente importa. El invierno había comenzado a teñir Sevilla de tonos grises y naranjas apagados. Las hojas caían lentamente de los árboles, y el viento frío traía consigo un aroma a humedad y nostalgia. Para Alejandro cada día parecía repetirse con la misma monotonía: levantarse, ir al trabajo, regresar a una casa silenciosa que aún olía a Clara, y enfrentar la ausencia de alguien que había amado pero no supo conservar. La camisa blanca permanecía en el cajón especial, doblada con la misma precisión con la que Clara la había dejado meses atrás. Cada vez que la veía, la sostenía entre sus manos y sentía una mezcla de melancolía y reverencia. No era solo una prenda de vestir. Era un símbolo de todo lo que había perdido, de la fuerza tranquila y firmeza con la que Clara había decidido marcharse. Alejandro comprendía que el amor no solo se mide por la pasión compartida, sino por la dignidad y el respeto que se otorgan mutuamente. Durante las tardes, Alejandro comenzó a recorrer los lugares que antes compartía con Clara. La cafetería en la que habían tenido su primera cita, la plaza donde solían caminar y discutir de manera ligera, y el parque donde ella encontraba inspiración para sus dibujos. Cada lugar evocaba recuerdos vívidos, pero no provocaba resentimiento. Más bien, le enseñaba a mirar su pasado con una mezcla de humildad y reconocimiento. Mientras tanto, Clara se encontraba en su estudio, rodeada de lienzos y pinceles. La pintura se había convertido en su refugio, en su manera de procesar la vida y la libertad recién adquirida. Cada trazo de color era un acto de reafirmación, un recordatorio de que su esencia no estaba supeditada a nadie más. La tela absorbía sus emociones, desde la tranquilidad hasta los destellos de recuerdos que aún visitaban su memoria. Un día Alejandro decidió escribir un diario. No era una carta para Clara, ni un intento de retomar lo que había perdido, sino una herramienta para comprenderse a sí mismo y enfrentar los fantasmas del pasado. Sus palabras eran sinceras y llenas de introspección. Cada gesto, cada palabra, cada silencio de Clara tiene un significado que nunca supe apreciar en su momento. Ahora entiendo que la ausencia puede enseñar lo que la presencia ignoró. En paralelo, Clara asistía a un curso de literatura que siempre había postergado. Allí conoció a personas nuevas, compartió ideas, y sintió que su mundo se expandía más allá de lo que había imaginado.
Cada conversación, cada lectura, cada descubrimiento era un paso más hacia la consolidación de su identidad independiente. No había rencor hacia Alejandro, solo gratitud por la claridad que le había otorgado su partida. Alejandro, por su parte, comenzó a prestar atención a los pequeños detalles de la vida. Observaba a los transeúntes, escuchaba música que antes ignoraba. Y se permitía reflexionar sobre su conducta pasada. Comprendió que el arrepentimiento sin acción no cambia nada, y que para crecer debía aprender a vivir con integridad, con respeto y con conciencia de sus actos. Una tarde de invierno, Alejandro abrió la ventana de su apartamento y observó cómo la luz dorada del atardecer iluminaba la ciudad. El cielo se mezclaba con tonos naranjas y grises. Y la brisa fría movía suavemente las cortinas. Sosteniendo la camisa blanca, pensó en Clara y en todo lo que ella le había enseñado sin palabras. Por primera vez sintió que la ausencia de alguien puede convertirse en una lección de vida más poderosa que cualquier presencia constante. Clara, en su estudio, también contemplaba la tarde. Sus pinturas reflejaban la luz que entraba por la ventana, mezclando sombras y destellos como metáfora de su pasado y su presente. Cada obra llevaba consigo una historia, un aprendizaje, una afirmación de libertad. Comprendió que el amor propio no solo se construye con acciones grandes, sino con los pequeños gestos diarios de cuidado y respeto hacia uno mismo. Alejandro decidió cambiar su rutina. Comenzó a ejercitarse, a leer sobre filosofía y relaciones humanas y a dedicar tiempo a la reflexión personal. Cada día, al sostener la camisa blanca, recordaba que el respeto y la consideración son la base de cualquier vínculo duradero. Aprendió a escuchar, a observar y a actuar con más conciencia, comprendiendo que el crecimiento personal no siempre requiere de la presencia del otro, pero sí del aprendizaje de su ausencia. En un momento de introspección profunda, Alejandro escribió en su diario: Clara me enseñó que amar también es dejar ir, y que la dignidad de quien se va no puede ser reemplazada por ninguna otra cosa. Solo puedo honrarla viviendo con respeto y siendo fiel a mis aprendizajes. Por su parte, Clara avanzaba con proyectos propios. Comenzó a exponer sus pinturas en galerías locales, a participar en actividades culturales y a relacionarse con personas que compartían sus intereses y valores. Cada logro era una afirmación de su autonomía, un recordatorio de que su felicidad y realización dependían únicamente de su compromiso consigo misma. El invierno dio paso a la primavera, y Alejandro comenzó a notar cambios sutiles en su interior, menos frustración, menos vacío, más claridad. La memoria de Clara seguía viva, pero ya no era un dolor constante, sino un eco que guiaba sus decisiones y su comportamiento. Comprendió que la lección más grande que recibió no fue sobre amor romántico, sino sobre respeto, dignidad y responsabilidad emocional. Clara, caminando por la ciudad con la brisa primaveral acariciando su rostro, reflexionaba sobre todo lo vivido. Cada paso, cada respiración, cada logro personal la conectaba con su fuerza interior. Sabía que su decisión de marcharse no solo había sido un acto de autoafirmación, sino un mensaje silencioso sobre la importancia de amarse a sí misma antes que a nadie más. Así, ambos comenzaron a vivir de manera consciente, Alejandro aprendiendo del pasado y buscando crecer a partir de la ausencia de Clara. Y Clara construyendo un presente lleno de posibilidades y libertad. La camisa blanca seguía guardada, testigo silencioso de todo lo que había sido, pero sin dominar el presente. La historia de Alejandro y Clara en este capítulo se transformaba en un relato de madurez, introspección y aprendizaje emocional, donde la ausencia se convierte en maestra y el respeto mutuo, incluso a distancia. En la mayor lección de todas. Capítulo 8. Culminación de la libertad. El momento en que la paz interior se convierte en el mayor acto de amor propio. La primavera avanzaba con pasos firmes, transformando Sevilla en un mosaico de colores vivos y aromas que despertaban los sentidos. Clara caminaba por las calles de su barrio con la sensación de ligereza que solo se obtiene después de años de cargas emocionales finalmente soltadas. Cada paso que daba era un recordatorio de que su vida le pertenecía plenamente y que su felicidad no dependía de nadie más. Su apartamento estaba lleno de luz, con los lienzos recién terminados alineados contra las paredes. Cada obra reflejaba su viaje,
desde la tristeza inicial hasta la calma que había alcanzado al aceptar su libertad. Clara había aprendido a vivir con intensidad, pero sin aferrarse al pasado. Había comprendido que el amor propio y la dignidad no se negocian, y que la verdadera fuerza reside en saber cuándo partir. Un sábado por la mañana, Clara decidió organizar una pequeña exposición en su estudio, invitando a amigos y colegas del curso de literatura y pintura. El ambiente estaba lleno de risas, conversaciones y el murmullo de la ciudad entrando por las ventanas abiertas. Cada visitante admiraba sus obras, pero lo que más destacaba era la energía que Clara irradiaba: calma, confianza y alegría auténtica. Mientras tanto, Alejandro seguía su propio camino de introspección. La camisa blanca permanecía doblada cuidadosamente en el cajón especial, recordatorio constante de Clara y de todo lo que había perdido. Cada vez que la sostenía entre sus manos, sentía un nudo en el pecho, no de resentimiento sino de comprensión tardía. Finalmente entendía que el amor no se trata solo de poseer, sino de respetar, valorar y honrar la dignidad del otro. En su trabajo, Alejandro comenzó a cambiar su manera de relacionarse con los demás. Escuchaba con atención. Ofrecía apoyo sincero y aprendía a reconocer sus errores sin justificarse. Cada interacción era una oportunidad para aplicar la lección que Clara, sin saberlo, le había dejado: el respeto y la integridad son la base de toda relación, profesional o personal. Una tarde Alejandro decidió dar un paseo por el parque donde él y Clara solían encontrarse. El aire estaba lleno de flores recién abiertas y el canto de los pájaros parecía acompañar sus pasos. Se detuvo frente al banco donde ella había dejado tantas risas y conversaciones, y por primera vez no sintió dolor ni rencor. Solo una profunda gratitud silenciosa. Clara le había mostrado lo que significa amar con dignidad, y su partida le había enseñado a vivir con responsabilidad emocional. Mientras tanto, Clara preparaba un café para los invitados que aún llegaban a su exposición. Cada gesto, desde servir la bebida hasta ofrecer palabras amables, era un acto consciente de presencia y de disfrute de su independencia. Ya no había vestigios de miedo, tristeza o dependencia. Todo lo que había sentido antes se había transformado en sabiduría y fuerza interior. Al final de la exposición, mientras los últimos invitados se despedían, Clara se quedó sola en el estudio. Miró sus pinturas, cada una con un fragmento de su historia, y sonrió. Comprendió que la verdadera libertad no es solo ausencia de dolor, sino la capacidad de construir belleza a partir de cada experiencia vivida. Ese mismo día, Alejandro decidió finalmente escribir una carta a Clara. No era para pedir reconciliación ni disculpas, sino para expresar el aprendizaje y el respeto que había adquirido gracias a su partida. Con cuidado, tomó papel y pluma y escribió: Clara, he comprendido que el amor verdadero también exige respeto y dignidad. Gracias por enseñarme sin palabras, que algunas lecciones solo se aprenden con la ausencia. Te deseo felicidad y plenitud en cada paso de tu vida. Clara recibió la carta. Días después, la leyó con calma, reconociendo la sinceridad de Alejandro. Sonrió suavemente, sin emoción conflictiva, solo con la certeza de que su elección de marcharse había sido la correcta. La carta se convirtió en un recuerdo más, un testimonio de que Alejandro estaba comenzando a comprender la profundidad de su enseñanza silenciosa. En la vida de Clara, los días se llenaban de proyectos nuevos y oportunidades inesperadas. Comenzó a colaborar con galerías más grandes, a participar en actividades culturales y a conocer personas que compartían su pasión por el arte y la literatura. Cada experiencia reforzaba su independencia y su confianza. La libertad no es un estado pasivo, sino un ejercicio constante de autocomprensión y autoafirmación. Por su parte, Alejandro aprendió a vivir con la memoria de Clara como guía. Cada vez que se enfrentaba a decisiones importantes, recordaba su fuerza y claridad. La camisa blanca permanecía en el cajón. Símbolo de respeto, aprendizaje y recordatorio de que algunas pérdidas son necesarias para crecer. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar un cambio profundo en sí mismo, menos impulsos de ego. Más paciencia, más comprensión. Había aprendido que la ausencia puede enseñar más que cualquier presencia constante, y que el respeto hacia los demás y hacia uno mismo es la verdadera medida del amor.
Una tarde de primavera, Clara caminaba por el parque, observando cómo la luz dorada iluminaba las hojas de los árboles. Recordó la primera vez que Alejandro había vestido esa camisa blanca. Y cómo ese gesto cotidiano había sido para ella una metáfora de dignidad y cuidado. Ahora, al mirar a su alrededor, comprendió que la verdadera fuerza no residía en guardar rencor ni en depender de otros, sino en mantener la integridad y la serenidad. Alejandro, en su apartamento, abrió el cajón de la camisa blanca. La sostuvo un instante, respiró profundamente y la guardó con cuidado. En ese acto simple comprendió algo que había ignorado durante años: el amor también es dejar ir, y la dignidad de quien se marcha no puede ser reemplazada por nada ni nadie. El día terminó con Clara contemplando el atardecer desde su estudio, y Alejandro observando la misma luz desde su ventana, cada uno en su espacio, pero conectados de manera invisible por lecciones aprendidas. Respeto mutuo y crecimiento personal. Y así el capítulo 8 cerraba la historia con un mensaje claro: la libertad, el amor propio y la dignidad son más poderosos que la posesión, la traición o la ausencia física. La camisa blanca, el símbolo silencioso de todo lo que había sido, permanecía como recordatorio de que algunos actos de amor se expresan mejor a través de la integridad y el respeto que a través de las palabras o la presencia. Clara avanzaba hacia un futuro pleno, Alejandro aceptaba su pasado y aprendía de él, y la vida continuaba, con el eco de lo perdido transformado en fuerza, sabiduría y paz interior. Capítulo 9. Renacimiento y nuevos horizontes. Cuando el pasado deja de doler y se convierte en la base de un futuro consciente. La ciudad respiraba con un ritmo diferente aquella mañana de primavera. El sol se filtraba entre los edificios antiguos, bañando las calles de tonos cálidos y dorados. Clara caminaba por el barrio donde ahora vivía, sintiendo cada paso como un acto de afirmación propia. Cada gesto cotidiano, abrir la puerta de su apartamento, preparar un café, saludar a los vecinos, era un recordatorio de que su vida le pertenecía a ella misma y de que la libertad no se negocia. Los meses de soledad consciente habían transformado a Clara. Su creatividad florecía con fuerza renovada, y cada lienzo que completaba era una pieza de su historia personal, desde la tristeza de la traición hasta la serenidad de la aceptación y la independencia. Su estudio se había convertido en un santuario de autodescubrimiento. Un espacio donde cada pincelada era un acto de poder y autonomía. Mientras tanto, Alejandro continuaba su camino de introspección. La camisa blanca permanecía doblada con precisión en su cajón, como un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que había aprendido. Cada vez que la veía, recordaba el gesto silencioso de Clara, su partida tranquila, y la lección que no pudo comprender en su momento: el respeto y la dignidad son el verdadero núcleo de cualquier relación amorosa. Un día Alejandro decidió salir a caminar por el parque donde había pasado tantas tardes con Clara. Las flores de primavera llenaban el aire de aromas dulces, y el murmullo del río cercano acompañaba sus pensamientos. Se sentó en el banco que ambos solían ocupar, observando a las familias y parejas que paseaban, y reflexionó sobre su propia vida. Por primera vez, no había ansiedad ni deseo de recuperar lo perdido, había una paz profunda nacida del reconocimiento de sus errores y del aprendizaje que surgió de ellos. Clara, por su parte, preparaba una exposición colectiva en una galería local. Cada obra que mostraba contaba una historia de resiliencia y crecimiento. Los visitantes no solo admiraban sus pinturas, sino que también sentían la energía serena y poderosa que emanaba de ella. Clara comprendía que la verdadera libertad se manifiesta en cómo vivimos y compartimos nuestra vida con autenticidad y sin dependencia de otros. Alejandro, inspirado por sus reflexiones, comenzó a aplicar lo aprendido en su vida diaria. En el trabajo escuchaba más, juzgaba menos y valoraba la perspectiva de los demás. En casa encontró placer en pequeños actos de cuidado propio: leer, escribir, caminar por la ciudad y observar la vida sin juicio. Cada acción le recordaba que la ausencia de Clara no era un castigo, sino una oportunidad para crecer y madurar emocionalmente. Un día Alejandro decidió enviar un mensaje a Clara, no buscando reconciliación, sino para compartir un pensamiento sincero. Escribió: Clara, espero que estés descubriendo cada día nuevas razones para sonreír.
Gracias por enseñarme incluso desde la distancia. Que el respeto y la dignidad son los pilares de cualquier relación. Que tu libertad siga guiándote hacia la plenitud. Clara recibió el mensaje y lo leyó con calma. Sonrió suavemente. Sin confusión ni emoción conflictiva. Comprendió que Alejandro finalmente estaba reconociendo la profundidad de lo que había aprendido de su partida. La comunicación era breve pero suficiente para cerrar un ciclo. La comprensión y el respeto mutuo no requieren presencia física, solo honestidad y aceptación. Los días pasaron y Clara continuó expandiendo sus horizontes. Comenzó a dar talleres de arte y literatura para jóvenes, compartiendo su experiencia y creatividad. Cada encuentro con sus alumnos era una oportunidad de inspirar y ser inspirada, reforzando la idea de que la vida se construye a partir de la pasión, la integridad y la capacidad de transformar la adversidad en aprendizaje. Alejandro, por su parte, decidió tomar un curso de desarrollo personal y liderazgo. Cada lección le recordaba la importancia de la empatía, la responsabilidad y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. La memoria de Clara seguía presente, pero ya no como un dolor constante. Ahora era una guía silenciosa que lo ayudaba a actuar con mayor conciencia y a valorar lo que realmente importa en la vida. Una tarde Alejandro recibió una invitación inesperada, la galería donde Clara exhibía su obra organizaba una charla sobre creatividad y resiliencia, y lo habían incluido como asistente especial para hablar sobre la importancia del aprendizaje emocional y la transformación personal. Aunque al principio dudó, decidió asistir, sintiendo que era una manera de cerrar simbólicamente un capítulo y honrar la lección que Clara le había dado. En la galería, Alejandro observó a Clara mientras hablaba frente a un pequeño grupo de personas. Su voz era firme pero cálida, sus gestos reflejaban confianza y autenticidad. Al verla así, Alejandro sintió una mezcla de admiración y serenidad. La mujer que había amado no solo sobrevivió, sino que prosperó y se convirtió en su mejor versión. Después de la charla, Alejandro se acercó a Clara. No hubo reproches ni expectativas, ni preguntas que pudieran reabrir viejas heridas. Solo un reconocimiento silencioso y maduro. Clara lo miró y asintió con una sonrisa leve, comprendiendo que ambos habían recorrido caminos distintos, pero que cada uno había aprendido algo esencial. La dignidad y la libertad interior son el mayor regalo que uno puede darse a sí mismo y a los demás. Esa noche, Alejandro volvió a casa, contemplando la ciudad iluminada por las luces de la primavera. Guardó la camisa blanca no como un símbolo de dolor, sino como un recordatorio de crecimiento, aprendizaje y respeto. Mientras tanto, Clara cerraba las ventanas de su estudio, satisfechas con el día vivido, con la certeza de que su independencia y su felicidad estaban intactas. El capítulo cerraba con la sensación de plenitud. Ambos personajes habían comprendido que el amor también es dejar ir, que la ausencia enseña más que cualquier presencia constante. Y que la verdadera libertad se encuentra en vivir con integridad y respeto propio. La historia de Clara y Alejandro no terminaba con tristeza ni rencor, sino con una reconciliación silenciosa entre pasado y presente, dolor y aprendizaje, pérdida y renacimiento. En ese renacimiento, la ciudad de Sevilla parecía reflejar la transformación interna de ambos, calles llenas de luz, parques con flores recién abiertas y un aire de promesas y posibilidades. La vida continuaba, pero con una conciencia más profunda del valor del respeto, la dignidad y la libertad emocional. Capítulo 10. Paz y horizontes abiertos. El cierre de un ciclo y la afirmación de la libertad y la dignidad. El verano comenzaba a asomar sus primeros rayos de sol sobre Sevilla. La ciudad brillaba con una intensidad cálida que parecía abrazar a todos sus habitantes. Clara caminaba por la plaza central, respirando profundamente, sintiendo cómo cada inhalación llenaba su pecho de energía y claridad. No había prisa ni angustia, ni el peso de expectativas ajenas, su vida le pertenecía y la vivía con plena conciencia. Su estudio estaba en calma aquella mañana. Los lienzos recién terminados se alineaban contra las paredes, reflejando su viaje, desde la tristeza y el vacío hasta la serenidad y el poder de la independencia. Cada obra contaba una historia de resiliencia y autoafirmación, recordándole que la verdadera libertad se construye paso a paso, con disciplina, amor propio y aceptación del pasado.
Mientras tanto, Alejandro caminaba por las calles de Sevilla con un ritmo más pausado que antes. La camisa blanca permanecía en el cajón, pero ya no como un símbolo de dolor o arrepentimiento. Ahora era una especie de testamento silencioso de lo que había aprendido: respeto. Dignidad y amor verdadero también significan saber dejar ir. Cada vez que recordaba a Clara, lo hacía con gratitud, sin rencor ni culpa. Aquel día, Alejandro recibió una invitación especial. Clara inauguraba su primera exposición individual en una galería prestigiosa de la ciudad. La invitación no era solo formalidad, era un puente entre su pasado y el presente, una oportunidad para presenciar la culminación del viaje de Clara y para cerrar simbólicamente un ciclo que había comenzado meses atrás. Alejandro aceptó asistir, con un nudo en el estómago y la expectativa de ver cómo ella brillaba, pero sin esperar nada más que la claridad que su presencia podía ofrecer. Al llegar a la galería, Alejandro se quedó un momento en la entrada, observando a Clara desde la distancia. Su porte era seguro, su sonrisa auténtica y sus movimientos llenos de naturalidad. Cada gesto transmitía confianza, serenidad y fuerza interior. En ese instante Alejandro comprendió que el verdadero amor no se demuestra con posesión, sino con respeto hacia la autonomía del otro. La exposición estaba llena de visitantes. Cada pintura de Clara contaba un fragmento de su historia. La melancolía de los primeros días tras la traición, la determinación silenciosa de tomar distancia y la alegría del descubrimiento de su propia libertad. Alejandro recorrió la galería lentamente, deteniéndose frente a cada obra, absorbiendo los colores, las formas y las emociones que transmitían. Sentía que cada pincelada era un recordatorio de la fuerza y dignidad de Clara. Y un espejo de lo que él mismo debía cultivar en su vida. Clara, mientras recibía a los invitados y explicaba sus obras, no parecía notar la presencia de Alejandro de inmediato. Hablaba con pasión y claridad, explicando cómo cada experiencia difícil se había transformado en creatividad y aprendizaje. Alejandro la observaba, sintiendo una mezcla de admiración, nostalgia y respeto profundo. En ese momento entendió que su ausencia había sido el regalo más grande que ella le podía dar, la oportunidad de aprender, crecer y vivir con integridad. Cuando finalmente Clara lo vio, no hubo reproches ni emociones violentas. Solo un intercambio silencioso de miradas que transmitía entendimiento mutuo. Alejandro asintió ligeramente y Clara respondió con una sonrisa leve. Consciente de que ambos habían llegado a un punto de madurez emocional donde la paz interior valía más que cualquier rencor o pasión pasada. Después de la inauguración, Alejandro se quedó un momento solo frente a la última pintura de Clara, un lienzo donde el sol naciente iluminaba un paisaje abierto, lleno de caminos que se perdían en el horizonte. Sintió que la obra era un reflejo de la propia vida de Clara y, de alguna manera, de la suya también. Comprendió que la vida es un viaje de aprendizaje constante, donde el respeto, la dignidad y la libertad interior son las mayores recompensas. Clara, al terminar la jornada, cerró la galería y se sentó frente a uno de sus lienzos más queridos. Reflexionó sobre todo lo vivido, las lágrimas, la soledad, los días de introspección, los logros, la alegría y sobre todo, la libertad conquistada. Sonrió al recordar la última vez que dejó la camisa blanca sobre la cama de Alejandro, aquel gesto sencillo que había simbolizado la decisión de vivir por sí misma y de enseñar, sin palabras, lo que significa tener dignidad. Esa noche Alejandro volvió a su apartamento, se sentó frente a la ventana abierta y miró las luces de la ciudad, reflejándose en los tejados. Sostuvo la camisa blanca una última vez, respiró profundamente y la guardó cuidadosamente. Por primera vez sintió que la lección había sido completamente aprendida. Y que podía vivir en paz con su pasado y con el amor que aún sentía, transformado ahora en respeto y gratitud. Al mismo tiempo, Clara cerró las ventanas de su estudio y caminó hacia el balcón. La brisa cálida le acariciaba el rostro y la ciudad parecía acompañar su sensación de plenitud. Comprendió que el cierre de un ciclo no significa olvido, sino aceptación y celebración de todo lo aprendido. Cada desafío superado y cada decisión tomada con conciencia la habían llevado a este momento de claridad y fortaleza. Los días siguientes, tanto Alejandro como Clara continuaron sus vidas con un ritmo renovado. Alejandro dedicó tiempo a su desarrollo personal, a escuchar y aprender,
a actuar con integridad y a valorar cada relación con cuidado y respeto. Clara expandió sus horizontes profesionales y personales, compartiendo su arte y su historia con quienes podían inspirarse de su ejemplo. El verano se consolidó con su luz dorada y sus tardes cálidas, y ambos encontraron un equilibrio que antes parecía imposible. No necesitaban reconciliación ni volver al pasado, habían descubierto que la verdadera libertad y el amor propio se construyen con respeto, dignidad y aprendizaje de cada experiencia vivida. La historia de Clara y Alejandro cerraba así un ciclo con un mensaje poderoso: la partida puede ser un acto de amor, la ausencia puede enseñar más que la presencia, y la dignidad personal es la mayor muestra de fuerza y libertad. La camisa blanca, testigo silencioso de todo lo vivido, permanecía guardada, no como un doloroso recuerdo, sino como símbolo de lecciones aprendidas, crecimiento y la belleza de dejar ir. El último rayo de sol del día iluminó la ciudad, reflejando en los ojos de Clara y Alejandro la certeza de que cada uno había encontrado su camino, su paz interior y la capacidad de vivir con plenitud y respeto. Y así Sevilla se convirtió en testigo de un renacimiento silencioso, una historia de amor, dignidad y libertad que culminaba no con lágrimas, sino con paz y horizontes abiertos.